Muy buenas tardes, bienvenidos a Cap Medical, una nueva consulta virtual. El día de hoy pues tenemos a una invitada muy especial, la doctora Selene Delgado. ¿Cómo está, doctora? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y pues aquí esperando poder contestar las preguntas. Claro, sí, sí, como le platicaba yo antes de iniciar, pues ocupamos este espacio como un tipo de, lo llamamos consulta virtual, le doy un poco el contexto para poder pues brindar la información. A veces, como por ejemplo su especialidad, si no me equivoco, es reumatología, ¿no? Así es. Platicamos un poco de las cosas, Ujú. de ciertas enfermedades, ciertas dudas que pueden tener algunas personas o pacientes, Ok. porque no todos conocemos las especialidades tal cual, ¿no? A veces Mm. simplemente nos vamos con el médico general o que nos vamos a tal consulta, etcétera, ¿no? Ya hasta que nos redireccionan con el médico especialista. Entonces, pues nuestra labor o lo que intentamos hacer aquí es pues hacerles llegar a esa gente esta información de que existen médicos especialistas y que esos especialistas tratan ciertas enfermedades, ¿no? Como en su Ujú. caso. Si pudiera presentarse para que la conozca igual la audiencia, ¿no? Bueno, me llamo Selene Delgado Ayala, soy médico internista, graduada de la Universidad Autónoma de Nuevo León y reumatóloga también graduada de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Bueno, estudié 4 años de medicina interna y posteriormente hice una segunda especialidad, que es la especialidad de reumatología. Em, y pues lista para, Para el- contestar. para contestar. Sí, ya no había hecho una actividad así, ¿verdad? Bueno, esta es la No, primera es la vez. primera vez que hago una actividad Siempre hay una así, primera así vez es. para todo. Está bien, doctora. Pues igual, mire, vamos a hablar un poco de temas que nos han estado dejando. De Ok. hecho, la plática del día de hoy se va a enfocar mucho en el tema de lo que es el embarazo Ujú. y pues una enfermedad reumatológica, ¿no? O Ujú. reumática. ¿Cómo es que se pueden relacionar estos dos aspectos, no tanto enfermedades, Ujú. sino que cómo sería la vida de una persona o de una mujer embarazada, ¿no? Al padecer o al tener o incluso desarrollar este tipo de enfermedades como una artritis reumatoide o algún lupus, como lo estábamos mencionando, ¿no? Ujú. Como tal, Doc, digamos, la primera pregunta para abrir Ujú. esta conversación es, ¿qué es una enfermedad reumática, ¿no? Ok, bueno, las enfermedades reumáticas son aquellas enfermedades que involucran el sistema locomotor. Ok, El sistema locomotor es el que se encarga de movernos, músculos, huesos, tejidos como el colágeno, ok, colagenopatías también. Entonces, todas estas posibilidades, pues tenemos a la artritis reumatoide, el lupus eritematoso sistémico, también tenemos las un poco más, menos comunes, que son ujú. la esclerodermia o la dermatomiositis también. Son enfermedades a las que se les llaman reumáticas. Por ejemplo, ahorita que lo vamos a relacionar con el embarazo, Ujú. el embarazo tiene o influye como algún factor para que alguna persona desarrolle Ujú. este tipo de enfermedades. Pues de los factores para poder desarrollar una enfermedad reumática son varios. Ok, El genético influye mucho. Y al momento de tener nosotros un factor genético, es decir, padres, hermanos, tíos, primos, abuelitos que tengan alguna enfermedad reumática, el embarazo y las hormonas o el estado fisiológico que conlleva a ok. una mujer embarazada pudiera desarrollar también o pudiera presentar los primeros síntomas de una enfermedad reumática. Como por ejemplo, ¿cuáles serían quizá los primeros síntomas? Los primeros síntomas o el que más es más común es dolor articular, dolor de las articulaciones, Ok, dolor de óseo. Generalmente son en las manos, es un dolor que se predomina matutino. Me levanto, no puedo cerrar las manos correctamente, me tardo mucho en poder mover mis manos como generalmente lo hago, ok, sí, tardo como 1 hora, normalmente dos se hace, horas, ¿no? así es. Y eso antes no me pasaba, o eso a mucha gente que conozco no le pasa. Ujú. Entonces, eso es un dato como incipiente o el primer factor que empiezan a desarrollar las pacientes. Claro. Esos dolores, por ejemplo, pueden ser crónicos, es un dolor que se hace de forma esporádica o es necesariamente en las mañanas, digo, porque a veces, pues como en la cotidianidad del día tenemos dolores de cabeza, algún dolor muscular, etcétera, Ujú. pero este tipo de dolor, específicamente hablando del artritis reumatoide, Ujú. se desarrolla a partir de cierta edad. Tengo que tener yo 50 años o debo ya tener una edad avanzada para poder presentar esos síntomas específicos. Ok, la edad no es un factor,
Generalmente se presenta en pacientes con entre 25, 50 años, Ok. pero puede haber pacientes mucho más jóvenes, a eso se le llama artritis juvenil, y puede haber pacientes mucho más de edad un poco más avanzada. Los dolores son diferentes a los que generalmente nos dan. Ok. Generalmente un dolor no reumático o un dolor no artrítico es un dolor que se quita con el reposo. Es un dolor de que me duele, me descanso la rodilla, me descanso las manos y ya no Y me... se quita, y se ¿no? quita. Ok. Y un dolor reumático o un dolor reumatológico de artritis es un dolor que no se va a quitar con el reposo. Al contrario, es, es lo que comúnmente llaman, enfrío mis articulaciones y me empiezan a doler. Más. O me empiezan a doler más, Ah, así ok, es. ok. Entonces, y tengo que calentar las articulaciones, es decir, tengo que moverme o empezar a caminar para poder, poder tener menos dolor. Digamos que aquí en esta situación es contraproducente El el reposo. reposo o el descanso, ¿no? Sí, los pacientes generalmente no pueden dejar de moverse o batallan para poder volver a moverse después de un periodo de reposo. Es por eso que es en la mañana, Ok. cuando se siente así, porque estamos Sí, dormidos y descansando. exactamente. Ujú. ¿Estos dolores suelen durar minutos, horas? ¿Cómo Generalmente funciona? son horas. Sí, Horas y horas. ajá. Ok. Ujú. Son horas, una hora por lo menos. Y sí, cotidianamente a veces tenemos la costumbre de que me tomo un analgésico, algún paracetamol, algún ibuprofeno, ¿no? Ujú, Por mencionar algunos medicamentos. ujú. Aquí se puede dar el mismo caso o ya es necesariamente acudir a una visita médica, quizá a alguna valoración clínica para saber qué es lo que tenemos. Ok, el problema con la enfermedad reumática, al contrario de las otras enfermedades de desgaste, etcétera, es que es una enfermedad que avanza. El dolor nos avisa que está pasando algo. Entonces, podemos reducir el dolor con paracetamol, con analgésicos, pero si no se estudia ese dolor y si es un dolor constante, entonces podemos llevar a mayores complicaciones. No sé si alguna vez han visto, pues, en los años 40, en los Ajá, años 50, mujeres con artritis reumatoide, con las deformidades en las manos, sí, etcétera. Entonces, ahí no había tratamientos, ahí no había medicamentos que pudieran ayudarlas y lo único que podían hacer es controlar el dolor. Y la evolución de la enfermedad es destrucción articular, es decir, que la enfermedad destruye en particular, hablando de digamos que va artritis de forma reumatoide, gradual, ¿no? ujú, así es, Conforme va avanzando el tiempo, más se va destruyendo ciertos tipos de articulaciones, siempre y cuando la persona padezca esta enfermedad. así es. Doctora, le pregunto mucho esto porque, ¿cuál es ahorita que mencionaba que las deformidades, ¿no? Ujú, Imagino que puede ser un caso crítico en dado caso de que no se trate la enfermedad como tal. ujú. ¿Cuál sería la repercusión o el efecto más grande que podríamos llegar a tener en cuanto a la sintomatología que tiene la artritis reumatoide si es que esta no se puede llegar a tratar o no la tratamos a tiempo, ¿no? Muy bien. La artritis reumatoide se va a dividir en síntomas articulares y extraarticulares. ¿Ok? Los síntomas articulares son los que generalmente vemos y son el mayor o la mayor complicación de los síntomas articulares es la deformidad o no se va a poder, no van a poder usar sus manos, pues. La destrucción articular causa una malformación severa y esta malformación evita que una persona pueda usar sus manos adecuadamente. Obviamente hay cirugías y hay tratamientos, pero esa es la mayor complicación de los pacientes a nivel articular. A Ok. nivel extraarticular puede haber problemas de los ojos, puede haber problemas de los pulmones, etcétera. Y son complicaciones que vamos controlando conforme vamos cada visita viendo a nuestros pacientes. Ah, ok. Entonces, no solamente se limita a tema de articulaciones, también está afectando ya lo que es aparato respiratorio, por ejemplo, Ujú, o incluso aparato digestivo. así es. Pero ¿por qué se llegan a ese tipo por qué se llega a ese nivel de afectación en el cuerpo humano? Digo, si se está iniciando de primera instancia en articulaciones, ¿cómo es que abarca hasta esos altos niveles de riesgo? Ok. Una enfermedad reumática es una enfermedad que se le conoce también como autoinmune, Ok, o a la mayoría de ellas son autoinmunes. Las enfermedades autoinmunes se caracterizan porque nuestro sistema de defensas se descontrola y empieza a atacar a nuestro propio cuerpo.
El apellido de la enfermedad autoinmune se da dependiendo de los síntomas que menciona o que del diagnóstico, le da el diagnóstico de la enfermedad. En el caso de la artritis reumatoide, la enfermedad autoinmune empieza o se caracteriza por el dolor articular, pero puede, como es una enfermedad en la cual es el sistema inmune el que está alterado, puede llegar a complicar ojos, puede llegar a complicar pulmones, puede llegar a complicar otros, otros tejidos. Ok. Entonces aquí vamos a tratar tanto a la artritis reumatoide como efecto colateral del daño que tiene el sistema inmune, pero a su vez también se va a tratar el daño que hay del sistema, ¿no? ¿Cómo es que funcionan los tratamientos ante este padecimiento? Ok. Bueno, el sistema inmune es un sistema que nos ha permitido salir adelante a la humanidad, ¿no? Este sistema inmune es un sistema en el cual las defensas entran en acción cuando hay un bicho, cuando hay una bacteria, un virus, un parásito Claro. que lo esté atacando. Y el sistema inmune se encarga de eliminar ese virus o esa bacteria o ese parásito que entra a nuestro cuerpo. Cuando el sistema inmune se descontrola, nosotros no podemos, aún la medicina todavía no llega a poder influenciar directamente Ujú. en lo que le está causando al sistema inmune el descontrol, sino que nosotros de cierta manera dormimos, Ok. disminuimos el sistema de defensas para poder evitar que nos esté atacando A nosotros mismos. a nosotros mismos, Ok. así es. Ahí que es una serie de tratamientos, imagino, Ujú, es una tratamientos de por vida, van ujú. de forma gradual, cómo funciona un poco más en el contexto de un paciente que padezca esta enfermedad, cuál es o cómo es su estilo de vida ya una vez diagnosticado y que ya sabe que va a recibir cierto tratamiento, ¿no? ¿Cómo Ujú. es el periodo de ingesta de medicamento? Ok, va a depender. ¿Ok? Hay medicamentos que son intravenosos, hay medicamentos que son subcutáneos, hay medicamentos que son vía oral. Cada uno, cada enfermedad tiene su medicamento, cada Ujú. enfermedad tiene la manera de tratarse y el medicamento en particular, pues depende, depende también del paciente, depende de las comorbilidades, de las enfermedades que tenga él, aparte de la enfermedad reumática. Es un tratamiento de por vida. Si es una enfermedad como la diabetes, es como la hipertensión, un poco más delicada por el compromiso a todos los órganos, pero es una enfermedad que es de por vida, es una enfermedad que aún no tiene cura, pero sí se puede controlar con los medicamentos. Son medicamentos fuertes, son medicamentos que pueden producir algunas complicaciones. Sin embargo, los médicos pues sabemos qué tipo de complicaciones son, sabemos qué hacer y qué pedir y qué solicitar para poder llevar a cabo un mejor control del medicamento y Claro. de la enfermedad. Ok. Ahorita que ya tenemos lo que es un contexto como tal de una enfermedad reumatológica, quizá me desfasé un poco del tema, Ujú, pero voy a regresar al tema del embarazo, ¿no? Nada más quería yo estar en contexto de todo lo que es el proceso de una enfermedad reumatológica, por ejemplo, ¿no? ujú. Que ya sabemos que afecta directamente al sistema inmune y las repercusiones que puede tener, ¿no? Ahora bien, doctora, relacionándolo al tema del embarazo, ¿no? ¿Cómo es que si una persona que ya padece esta enfermedad cuáles son es válido, por decirlo así, que se embarace, que no se embarace, qué es lo que se les recomienda? Ok. A las mujeres con enfermedad reumática y que tengan planes de embarazarse, lo primero es acudir con el reumatólogo que las valore, Ok, ¿ok? Hay mayor riesgo en una paciente con enfermedad reumática de sufrir complicaciones, tanto para su bebé como para ella misma. Para poder prevenir estas complicaciones, pues ya ahí entra el médico ok, reumatólogo, entra el médico ginecólogo y lo principal es el planificar adecuadamente con sus médicos
el embarazo. Esto antes de embarazar. Antes de Mucho, mucho, embarazarse, mucho sí. antes. Ok. Hay medicamentos que usamos en enfermedades reumáticas que están contraindicados, absolutamente contraindicados en pacientes con embarazo, porque hay daño, puede haber daño Hacia al el feto. bebé. Ok. Entonces necesitamos planear bien el embarazo. Necesitamos que la paciente esté en las mejores condiciones posibles. Las enfermedades reumáticas se caracterizan por tener periodos de actividad y periodos de remisión. Los periodos de actividad son aquellos en los cuales están los síntomas activos, están los síntomas más en su auge y periodos en remisión. Ok. Ahí es donde nosotros planeamos el embarazo, en periodos de remisión con medicamentos que sean seguros durante el embarazo. Estos cambios de periodos se hace ya una vez sabiendo que la paciente busca embarazarse o son periodos que de por sí se manejan durante el tratamiento de la enfermedad reumática. Son periodos que nosotros, va a depender de la enfermedad reumática, va a depender Ok. también del medicamento. Algunos medicamentos son más fuertes y por lo tanto nos ayudan a hacer que la enfermedad se apague o de la enfermedad se permanezca en remisión para poder llevar al bebé un mejor término. Ok. ¿Existe algún momento adecuado para que, no sé, en cuanto a la edad o en cuanto al nivel de enfermedad o salud de la paciente, que sea el exacto para para decirle a la paciente, ¿sabes qué? Si puedes, si tienes la oportunidad de poder concebir, poder embarazarte, ¿no? ¿Sí existe ese momento? Sí, sí existe. Hablamos en particular, por ejemplo, pacientes con lupus. Ok. Las pacientes con lupus deben tener un periodo de remisión, es decir, que su enfermedad esté apagada por lo menos 6 meses Constantes. constantes. Ok. Que los medicamentos que esté tomando sean seguros del embarazo y que los esté tomando desde hace por lo menos 3 meses, de 3 a 6 meses también. Ok. Entonces, para poder liberar al organismo de los medicamentos que pudieran estar contraindicados en el embarazo. Entonces, son 6 meses que tiene que pasar una paciente con lupus sin actividad de la enfermedad, es decir, si su enfermedad esté apagada y con medicamentos adecuados en el embarazo para ahora sí buscar el embarazo. Ok. Digamos que en este tipo de personas el embarazo no dura 9 meses, o sea, o dura 15 por el procedimiento que tienen que llevar. A veces el periodo vamos de la mano con el ginecólogo. Si Ok. no hay, también hay posibilidad de que la enfermedad se active durante el embarazo. Entonces vamos de la mano con el ginecólogo, vemos también las posibles complicaciones a nivel del bebé. Vamos valorando cada mes, cada 3 meses, dependiendo de la gravedad de la enfermedad. Y hay mujeres que sí logran el embarazo a término a las 38 semanas y a veces terminan a las 37, 36, siempre y cuando sea seguro para el bebé y Ok. para ella. Aquí, por ejemplo, ya estamos hablando de el escenario perfecto, ¿no? Del paciente ideal, por Ujú. así decirlo. El paciente que va, se revisa, acude con su reumatólogo, con su ginecólogo, que todos quisiéramos ese tipo de pacientes, Así ¿no? es. Pero ¿qué pasa cuando pues, sabemos que sucedió algún tipo de descuido, por decirlo así, Ujú, y la paciente ya se encuentra embarazada, e incluso se encuentra en etapa de tratamiento? ujú. ¿Qué procede ahí? ¿Cuál es el siguiente paso a dar ya sabiendo que la paciente, pues ya no solamente es ella, sino también pues O- que tiene ahí un bebé, un bebé. exactamente? Bueno, eh, una vez que pues estoy embarazada Ok, y tengo una enfermedad reumática, lo primero que tiene que hacer es acudir con el reumatólogo. El reumatólogo tiene que valorar las medicinas que está tomando. Estas medicinas, cambiarlas, suplirlas. Nunca se deja a un paciente sin tratamiento en enfermedad reumática. solamente porque sí, o sea, nunca se deja. No se deja por el riesgo de que vuelva a activarse la enfermedad y Ok, entonces hay un mayor riesgo para la mamá como para el bebé. Entonces, siempre es cambiar el medicamento por uno que sea seguro o que esté comprobado que sea seguro para el bebé. ok.
Ahí digamos que lo que hacen es cambiar simplemente la medicación, el tratamiento no se suspende, Ujú. se le da Así es, continuidad y se le da seguimiento. así es. Ahí quizá ya voy a meter a términos tanto genéticos por el tema de la enfermedad. ¿Hay alguna complicación en cuanto al desarrollo del bebé, sabiendo que su mamá pues obviamente tiene una enfermedad reumática, él tiene posibilidades de desarrollarlo? Ujú, ¿Cómo es que funciona sabiendo que ya estamos no solamente dándole seguimiento clínico a una paciente, sino también al bebé? ujú. Bueno, sí hay complicaciones. El embarazo de una enfermedad reumática se le llama de alto riesgo. Las pacientes, en particular las pacientes con lupus, con síndrome de Sjögren y con síndrome antifosfolípido, tienen aún mayor riesgo que todas las demás enfermedades reumáticas en cuanto al producto, en cuanto al bebé. ¿Por qué? Porque hay un anticuerpo, que tiene la madre que Ok. traspasa, Al al bebé, bebé. ok. Ujú. Y puede presentarse algunas complicaciones, sobre todo a nivel cutáneo, a nivel sanguíneo, pueden producir, anemias, y la más complicable o la más grave sería una alteración cardíaca para el producto. Es por eso que hablamos, con la mamá, hablamos con el médico que la va a atender, que sea el ginecólogo, que se le hagan ultrasonidos, de forma adecuada, y Ok. distintos tipos de ultrasonidos Para verificar si especiales hay algún tipo de... para ver si hay alguna cardiopatía, Ok. alguna enfermedad del corazón del bebé, y podamos detectarla a tiempo y tener los materiales adecuados al momento del parto y poder ayudar al bebé, Ok, entonces es un seguimiento constante el que tiene que seguir la la paciente. paciente, así Ok, es. siento que ahorita estamos hablando mucho del tema de hacia la mujer, porque obviamente pues es parte del embarazo, Ujú, pero ¿qué sucede con el hombre, doctora? Sabiendo que pues, estamos hablando de una pareja de algo que es complementario, ujú, ¿qué sucede cuando el paciente hombre padece una enfermedad reumatológica, ujú. embaraza a su pareja? ¿Qué procede ahí? ¿Cuál es el seguimiento que se da teniendo este antecedente? Digamos que la paciente mujer, ella nunca tuvo o nunca desarrolló una enfermedad reumatológica. ¿Existe un nivel de que el feto lo desarrolle o incluso la mamá también lo puede llegar a desarrollar? Ok. No, la enfermedad reumática no se contagia Ok, entre sí, parejas. exactamente. La forma en la que los hombres pudieran pasar enfermedad reumática a sus hijos es igual que la población, femenina, y no, pero no tiene las mismas complicaciones. Claro. Es decir, el bebito tiene el factor genético de la población. No, el tener una enfermedad reumática en el hombre no conlleva a que el bebito desarrolle una cardiopatía Ok. o desarrolle alguna lesión a nivel cutáneo o anemias, como cuando la madre tiene enfermedad reumática. Em, el hombre aporta la genética de la enfermedad reumática, pero no los Pero anticuerpos, no en el desarrollo, no el por ejemplo. desarrollo, exactamente. Ok, digamos que la mayor carga la tiene la madre por estar incubando al Así bebé, es. todo ese tipo de factores. Ujú, Y, ok, ok, perfecto. Doctora, una última duda más antes de terminar pues esta cápsula. Claro, se me hace muy interesante, aprendimos demasiado. Yo creo que hoy sabiendo, me hagan un examen o algo, lo contesto ya 100%. Pero em, me gustaría saber qué es lo que nos pudiera decir, quizá si lo hablábamos en global, tanto para parejas o incluso madres o ujú. mujeres que buscan estar embarazadas o que ya están embarazadas, algún consejo general que les pudiera decir, ¿no? Para poder sobrellevar tanto la enfermedad reumatológica Ujú. y pues a su vez también encontrar una calidad de vida o un equilibrio de vida en el dado caso de que estén o busquen estar embarazadas, ¿no? Ok, bueno, lo primero es la planeación, el ir de la mano con tu médico, buscando el embarazo, buscando tu salud, este, tu salud y tu control de la enfermedad, sería el principal consejo. No no desapegarte a las consultas del reumatólogo y de los médicos que te van a atender. A veces pueden ser un poco fastidiosas tener
una visita cada mes de un médico y el mismo, y aparte del otro médico y aparte del otro médico, pero siempre va a ser para un mejor desenlace para ti y para tu bebé. Exactamente, y un mejor control, ¿no? En el estilo de vida. Así es. Hay una última duda que sí me quedó muy plasmada es cómo es la calidad de vida si me imagino que ha tenido algún otro tipo de pacientes o pacientes con estos casos. Ujú. ¿Cómo es que... Ay, perdón. Disculpe. No. ¿Cómo es la calidad de vida de una paciente cuando está en esa situación? Pues puede ser igual a las de población general, siempre y cuando la medicación sea la adecuada, siempre y cuando sea un buen control. La calidad de vida es buena para los pacientes que llevan una buena medicación y un buen control. Ok, pero en cuanto a alimentación y todo eso, ¿tiene que cambiar? ¿No ¿Hay algún factor? ¿Entra algún tipo de equipo multidisciplinario también, por ejemplo? En cuanto, por ejemplo, a alimentación, cambia un poco. Sí puede haber alimentos que pudieran disminuir la inflamación, eliminar alimentos como embutidos, mejorar su alimentación, hacer un poco de ejercicios. Generalmente recomendamos el yoga o la natación, que son Ah, ok. ejercicios que son completos. Ajá. También, pues en cuanto a la alimentación, generalmente es Llevar una dieta balanceada, ¿no? balanceada. Por Ujú. ejemplo. Ok. No, hombre, una disculpa por el cambio de voz. No. Es que se me secó mucho la garganta. Sí. Este, doctora Selene, antes de terminar, pues, ¿dónde lo podemos consultar? Si queremos compartirnos su información, si queremos tener alguna cita con usted para poder atender algún problema o alguna sospecha, incluso que podamos llegar a tener, va a estar apareciendo ahí su información, pero igual si nos puede compartir. Claro, estoy en el Centro de Especialidades Médicas en la Colonia Obispado Ok. y también estoy aquí en Cap Médica. Ujú. Perfecto, doctora. Muchas gracias. La verdad le agradezco la oportunidad que nos haya dado pues este espacio, que yo entiendo que a veces es complicado estar o dar esta información a través de estos medios, pero es un pequeño esfuerzo el que estamos haciendo nosotros para poder distribuir toda esta, La información adecuada y exactamente, correcta, para claro, todos los pacientes. y se Mm. agradece. Pues bueno, va a estar apareciendo ahí la información de la doctora Selene para quien quiera irse a consultar. Y pues nos estamos viendo nosotros en una próxima consulta virtual desde las redes de Cap Medical. No olviden suscribirse, dejar sus comentarios, preguntas, incluso algún tema que quieren que tocamos en las siguientes cápsulas. Déjenos ahí y pues nos estamos viendo en una próxima consulta virtual. Hasta luego y excelente día. Gracias.